Era una noche oscura y tormentosa cuando Laura llegó al antiguo caserón de su abuela, situado en un pequeño pueblo alejado de la civilización. La casa había permanecido deshabitada durante años, desde la misteriosa desaparición de su abuela, pero ahora Laura había decidido pasar allí el fin de semana para ordenar los viejos recuerdos familiares. Al entrar, un aire frío y denso la envolvió, haciéndole erizar la piel. Las sombras parecían moverse y susurrar, pero Laura se convenció de que eran solo los nervios y el cansancio del viaje. Encendió algunas velas y se instaló en la habitación que solía ser la de su abuela, intentando ignorar la sensación de que alguien la observaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó un leve susurro que parecía venir del pasillo. Se levantó, sintiendo una extraña atracción hacia la voz, y siguió el sonido hasta el ático, una parte de la casa que siempre había evitado. La puerta del ático estaba entreabierta, y un frío intenso emanaba desde adentro. Con el corazón latiendo con fuerza, Laura empujó la puerta y subió lentamente las escaleras. En el ático, una figura etérea flotaba en el aire. Su rostro era el de su abuela, pero desfigurado por una mueca de dolor y desesperación. Laura retrocedió, pero la puerta del ático se cerró de golpe detrás de ella. La figura comenzó a hablar en un tono gélido, revelando la oscura historia de la casa. Años atrás, la abuela de Laura había descubierto un antiguo libro de hechizos en el ático y, en su curiosidad, había liberado a un espíritu maligno que había estado atrapado allí por siglos. El espíritu, enfurecido, había poseído a la abuela, llevándola a la locura y finalmente a su desaparición. Laura intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La figura fantasmagórica se acercó y con una mirada de súplica entregó a Laura el viejo libro de hechizos. «Destrúyelo», murmuró con un eco aterrador. Laura, temblando, tomó el libro y salió corriendo del ático. Con las primeras luces del amanecer, Laura hizo una hoguera en el jardín y arrojó el libro a las llamas. Mientras el libro se consumía, los gritos y lamentos de los espíritus atrapados resonaron en el aire, y la casa pareció estremecerse. Cuando las llamas se extinguieron, el aire se sintió más ligero, y Laura supo que el espíritu de su abuela, junto con los demás, finalmente había encontrado la paz. Decidió marcharse y nunca más volver a aquel lugar, dejando que el caserón y su oscura historia se desvanecieran en el olvido. 2 años habían pasado desde aquella noche en el caserón de su abuela, y Laura intentaba seguir con su vida. Sin embargo, las pesadillas no la dejaban en paz. Cada noche soñaba con el ático y el rostro atormentado de su abuela. Finalmente, decidió que debía regresar y enfrentarse a sus miedos, para descubrir si los fantasmas realmente habían encontrado la paz. Al llegar, el caserón estaba aún más deteriorado, cubierto por la vegetación y el moho. Al entrar, la sensación de frío y soledad era abrumadora. Laura encendió algunas velas y decidió que esta vez exploraría cada rincón para asegurarse de que ningún espíritu maligno quedara atrapado. Mientras recorría las habitaciones, encontró viejas cartas de su abuela escondidas en un cajón. En ellas, su abuela hablaba de extraños rituales y de una sociedad secreta que había practicado magia oscura en la casa durante generaciones. Laura se dio cuenta de que destruir el libro había sido solo el comienzo. Debía enfrentarse a algo mucho más grande y siniestro. Esa noche, Laura decidió volver al ático. Con cada paso que subía, el aire se hacía más denso y el frío más penetrante. Al llegar, se encontró con una figura que no era la de su abuela, sino la de un hombre alto y pálido, con ojos negros y vacíos. «Has cometido un error al regresar», dijo la figura con una voz cavernosa. Laura intentó retroceder, pero el hombre levantó una mano y ella quedó inmovilizada. «Has liberado a los espíritus, pero no a mí. Yo soy el guardián de esta casa, y ahora pagarás por tu osadía». En ese momento, el ático comenzó a transformarse. Las paredes se cerraban y el suelo temblaba, como si la casa misma intentara atraparla. Desesperada, Laura recordó las cartas de su abuela y los rituales que mencionaban. Con un esfuerzo titánico, logró moverse lo suficiente para sacar las cartas de su bolsillo y empezó a recitar uno de los hechizos de protección. La figura se estremeció y gritó en un lenguaje antiguo, mientras una luz brillante llenaba el ático.
Cuando la luz se desvaneció, el hombre había desaparecido y el ático estaba en silencio. Laura, exhausta, cayó de rodillas, sabiendo que había logrado algo importante, pero sintiendo que la batalla aún no había terminado. Con las primeras luces del alba, Laura dejó el caserón una vez más, pero esta vez con un propósito. Sabía que debía investigar más sobre la sociedad secreta y su conexión con su familia. Los misterios de la casa y los fantasmas que albergaba eran solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, uno que ella estaba determinada a resolver para finalmente poner fin a la maldición que acechaba su linaje. Laura no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Pasó meses investigando, buscando en archivos antiguos, bibliotecas y hablando con historiadores locales. Finalmente, encontró una pista en un viejo manuscrito que mencionaba la sociedad secreta, los Guardianes de la Sombra. Según el manuscrito, la sociedad había utilizado la casa de su abuela como un santuario para prácticas oscuras y había sellado a su líder, el Guardián, en el ático cuando sus rituales se salieron de control. Laura supo que debía volver una vez más al caserón, esta vez armada con el conocimiento y los preparativos necesarios para poner fin a la maldición de una vez por todas. Reunió todos los ingredientes para un poderoso ritual de exorcismo que había encontrado en los antiguos textos. Regresó al caserón en una noche sin luna. El viento soplaba fuerte y las nubes oscuras cubrían el cielo. Entró en la casa con una determinación férrea, sabiendo que esta sería la confrontación final. Subió al ático y al llegar, comenzó a preparar el círculo de protección y encendió las velas negras necesarias para el ritual. El aire se volvió más denso y frío, y pronto el guardián apareció de nuevo, su figura oscura y amenazante. «No puedes detenerme», dijo con voz profunda y resonante. Laura, sin inmutarse, comenzó a recitar las palabras del exorcismo. El guardián se lanzó hacia ella, pero chocó contra una barrera invisible creada por el círculo de protección. Con cada palabra que pronunciaba, la figura del guardián se desvanecía un poco más, gritando en agonía. La casa tembló violentamente, como si intentara resistir el poder del ritual. Pero Laura continuó, su voz firme y decidida. Finalmente, con un grito desgarrador, el guardián desapareció en un estallido de luz. El temblor cesó y el silencio cayó sobre el caserón. Laura, exhausta, cayó de rodillas, pero una sensación de paz llenó el aire. Sabía que había logrado lo imposible. El guardián había sido desterrado y la maldición rota. Al amanecer, Laura salió del caserón por última vez. Miró hacia atrás y vio cómo la luz del sol bañaba la vieja casa, dándole una apariencia tranquila que nunca antes había tenido. Sintió que su abuela finalmente podía descansar en paz y que los espíritus atrapados habían sido liberados. Laura regresó a su vida, sabiendo que había cerrado un oscuro capítulo de su historia familiar. El caserón quedó abandonado, pero esta vez sin el peso de los fantasmas del pasado. Y aunque las sombras del pasado nunca desaparecen del todo, Laura había encontrado la paz y la fuerza para seguir adelante, sabiendo que el mal había sido vencido. Tenemos que despedir el video de hoy. Pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.